Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo emocionadísima y contenta de estar una vez más con ustedes. El día de hoy voy a contestar una pregunta que me hicieron y es que algunos de ustedes han de tener gastos y compras con proveedores del extranjero y no saben si realmente el comprobante que les entregan es un comprobante válido para poder hacer esa deducción. Así que no te muevas de tu lugar y vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar por contestar si es que podemos nosotros acreditarnos o hacer deducible este gasto que nosotros realizamos a estos residentes en el extranjero, ¿no? Que no viven ni tienen su negocio dentro del país de México. Así que sí podemos realizar estas deducciones siempre y cuando cumplamos con los siguientes requisitos. Y para eso vamos a citar la regla miscelánea número 2.7.1.16, en donde nos comenta qué requisitos deben de contener estos comprobantes para poderlos hacer deducibles o no. La regla como tal me dice si puedo deducir o acreditar fiscalmente estos gastos que yo realizo con proveedores del extranjero, ¿no? Que no tienen justo este establecimiento permanente en México. La fracción 1 dentro de esta regla me dice, está bien, tú puedes acreditarte o deducir ese gasto siempre y cuando el comprobante que tengas en tu poder, que te haya emitido este proveedor del extranjero, contenga lo siguiente. Número 1. Ya sea el nombre, la denominación o razón social del proveedor, así como el domicilio, y en dado caso si llegan a tener una identificación fiscal o su equivalente, ¿no? Algún numerito que los identifique fiscalmente. La fracción 2 nos maneja el lugar y fecha de expedición. Es muy importante que este comprobante pues tenga el lugar y la fecha en la cual pues se expidió. La fracción 3 nos dice, bueno, deberá de contener por lo menos el RFC de la persona a la cual se le está expidiendo este comprobante, en este caso el tuyo, ¿no? Si tú estás realizando la compra, debe de expedir tu RFC, debe de venir en el comprobante pues tu RFC. O bien, ¿no? Si no lo tiene, en su defecto, pues debe de contener tanto tu nombre o tu razón social. Es muy importante que sí vengan estos datos. La fracción 4 nos menciona que debe de contener también los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación. Y este código no nos dice más que debe de contener tanto la cantidad, la unidad de medida, la descripción del bien o servicio que se esté adquiriendo. La fracción 5 nos dice que también debe contener el valor unitario, ¿no? O sea, el total del valor que nosotros estamos adquiriendo. Y la fracción 6 nos comenta sobre los montos de los impuestos que sí deben de venir desglosados, ¿no? Tanto los impuestos trasladados como estos impuestos que llegásemos a retener. Entonces, sí deben de venir especificados. Hay servicios que no desglosan estos impuestos, pues porque no los tienen, ¿no? Pero si llegan a incurrir dentro de estos impuestos, sí deben de venir desglosados dentro del comprobante CFDI, que en este caso pues te entrega la entidad extranjera. Ahora, ese es el primer paso que tú debes de conocer para poder determinar si ese gasto lo vas a poder hacer deducible o no. ¿Cuál es el segundo paso que debes de identificar y que debes de tener bien presente? La cuestión del IVA, para poder saber si es que te puedes acreditar ese IVA o no te lo puedes acreditar. Es decir, la gente me pregunta, oye Edith, yo tengo que pagar el IVA
por un bien o un servicio que yo estoy comprando a un extranjero, al final del día ese extranjero pues no tiene residencia en el país, ¿no? O sea, ¿cómo por qué voy a pagar el IVA? Y para eso nos vamos a remitir al artículo número 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este artículo establece que están obligadas al pago de este impuesto todas las personas físicas y morales que estén en territorio nacional y realicen las siguientes actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios, otorguen el uso o goce temporal de algún bien e importen bienes o servicios. Es decir, si tú incurres en cualquiera de estas actividades, tú estás obligado a cobrar el impuesto al valor agregado a tus clientes que te compren ya sea bienes o servicios. Entonces está muy claro, ¿no? Tenemos que nosotros o estamos obligados a pagar el IVA si incurrimos en estas actividades. Y ese mismo artículo también nos comenta que la tasa que se va a aplicar a todas estas actividades pues es la tasa del 16%, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice el artículo 24 de la misma ley? Cuando nosotros incurrimos en un gasto comprado a un extranjero, nosotros estamos importando de alguna manera un bien o un servicio. Y este artículo 24 de la misma ley nos marca qué está considerando como importación de bienes o servicios. Nos dice la introducción al país de algún bien. O sea, ya de entrada eso sí se considera como una importación. La adquisición ya sea de un bien intangible que se compre por personas que viven en el país. Si yo vivo en el país y compro un bien o un servicio a un extranjero, yo ya estoy importando un bien o un servicio. La fracción tercera nos dice que el uso o goce temporal, igual en territorio nacional, ya sea de un bien tangible o intangible, proporcionado por una persona residente en el extranjero. Yo vivo en México y voy a rentar un bien o un servicio a una persona extranjera, ya se considera que es un bien o un servicio importado. La fracción cuarta me dice que el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Aquí hay algo muy importante. Hasta el artículo tercero estamos comentando que estos bienes se compraron o se adquirieron dentro del territorio nacional. Pero ¿qué pasa si yo me voy a otro país y se me ocurre comprar a lo mejor una computadora, 5 pares de zapatos, 3 bolsitas? Si a mí se me ocurre comprar eso, yo al entrar a territorio nacional o territorio mexicano, yo tendría que estar pagando el IVA por esos bienes que yo adquirí en el país extranjero, ¿no? Que es lo que sucede cuando a lo mejor estás pasando, ¿no?, el aeropuerto y te hacen revisión y te dicen: señorita, ¿qué cree que usted pues tiene que pagar el IVA por todos estos productos que está introduciendo a el país? Entonces, esta fracción aplica para esos casos. Nuestra fracción quinta nos dice que el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por residentes en el país, pues también se considerarán como importación. ¿Qué nos dice este artículo? Pues no son más que todas las prestaciones de servicios independientes que se lleguen a prestar, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Si yo compro un servicio en el extranjero, a residente en el extranjero, pues tengo que pagar el impuesto al valor agregado por la introducción de ese bien o ese servicio. Y quedando claro esto, se entiende entonces que todo lo que yo adquiera a un proveedor del extranjero, yo estoy obligado a pagar el impuesto sobre el valor agregado
sobre ese bien o servicio que yo introduzca al país, ¿ok? O sea, si ese bien, el uso de ese bien o el goce que yo le voy a dar al servicio, lo hago dentro de territorio nacional, yo tengo que pagar el impuesto al valor agregado, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, si nosotros cumplimos con todos estos requisitos que nos marca tanto la regla miscelánea como la ley del impuesto sobre la renta, pues en efecto, sin problema, yo puedo acreditarme o deducirme ese gasto. Ahora, aquí, familia, hay una parte muy, muy importante. ¿Qué pasa si yo no tengo una actividad económica, ¿no? Supongamos que yo soy una ama de casa, bien linda, bien hermosa, que cumple sus obligaciones domésticas al 100% como debe de ser. Supongamos que yo soy una ama de casa y requiero comprar un servicio, ¿no? Vamos a comprar, no sé, un dominio para mi página web, ¿no? Yo no estoy generando ingresos por medio de esta página, lo hago por hobby, ¿no? Entonces voy a comprar el dominio, no tengo una actividad económica, no estoy dada de alta en ningún régimen fiscal porque al final del día pues no genero ingresos, ¿no? Pero compro este dominio. Al comprarlo, el proveedor no me cobra un impuesto, ¿no? Porque al final del día al residente en el extranjero pues le da igual si yo pago el impuesto aquí en mi ciudad o no. No, a él lo que le interesa pues es justo que yo le pague ese servicio que me va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la ley aquí en México? Me dice, ok, está bien, no pasa nada, compra tu dominio, la persona, el residente en el extranjero no te cobra el IVA, pero ¿qué crees? A mí me lo tienes que pagar, ¿no? Independientemente de que te lo hayan cobrado o no, a mi autoridad, por el simple hecho de estar gozando de este servicio en territorio nacional, me tienes que pagar ese IVA. Y entonces aquí viene la pregunta mágica. ¿Y cómo es que yo lo tengo que pagar o cómo es que yo lo tengo que enterar? Pues esto lo tienes que enterar por medio de... hay un apartado que dice IVA de actos accidentales. ¿Esto qué es? Te lo voy a explicar. De entrada sabemos que el IVA se tiene que pagar al 16% sí o sí por cualquier bien o servicio que tú adquieras, ¿de acuerdo? Y voy a poner un ejemplo. Este dominio a mí me costó 1,200 pesos. A ese dominio yo le tengo que incrementar pues el 16% de IVA, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que yo lo voy a presentar? Pues muy fácil, me voy a ir a la página general del SAT y me voy a dirigir a la parte de personas, obviamente, y la parte de declaraciones. Yo lo voy a presentar en donde dice pagos provisionales o definitivos y en presenta tus pagos provisionales o definitivos. Obviamente me tengo que firmar con mis credenciales. Para esto sí necesito tener este acceso a mi RFC y la contraseña del RFC. No necesito tener firma electrónica, no, pero sí necesito tener tanto mi contraseña como mi RFC a la mano. Una vez que yo ya me firmé y estoy dentro del sistema de la página del SAT en este apartado de declaraciones y pagos, me voy a dirigir a la parte en donde dice presentación de la declaración y me voy a ir a otras obligaciones. Como este tipo de operaciones no los genero constantemente, aquí en periodicidad le voy a poner sin periodo. O sea, no es una actividad que yo genere constantemente, no es esporádica. En fecha de causación, obviamente le voy a poner el día en el cual pues yo adquirí este servicio y yo lo pagué. Vamos a poner que es el día de hoy, ¿de acuerdo? Tipo de declaración normalito y le voy a dar siguiente. Aquí
En otras obligaciones voy a desplegar con el signo de más todas estas opciones que me genera el mismo sistema. ¿Y qué voy a elegir? Justo este IVA, que dice IVA de actos accidentales. Es decir, autoridad, yo te voy a pagar el IVA por este servicio de 1,200 pesos que yo gasté por la parte de una compra de un servicio que me da un residente en el extranjero, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a poner IVA de actos accidentales, lo voy a elegir y le voy a dar siguiente, ¿de acuerdo? Al darle siguiente me va a abrir otra pantallita y voy a volver a elegir la parte de IVA actos accidentales. Aquí es en donde yo voy a capturar el monto que le corresponde a esta actividad que yo compré. Es decir, mi actividad pagada por el dominio fue de 1,200 pesos, habíamos dicho, si mal no recuerdo. Obviamente a esos 1,200 le voy a sacar lo que le corresponde al 16% de IVA. Yo tengo que pagar 192 pesos de IVA por ese servicio. Y eso es lo que yo voy a colocar aquí, que van a ser los 192 pesos. Aquí está, 192. Obviamente, si a lo mejor yo presenté esta declaración esporádicamente y ya pasó 2 meses, pues tengo que pagar ya sea la parte actualizada de estos 192 y en su caso recargos, ¿no? Pero supongamos que estamos en tiempo y forma. Si tengo algún otro tipo de compensación, pues lo voy a poner, ¿de acuerdo? Si no tengo ninguna compensación, simplemente a todo le voy a poner 0 y voy a guardar todo lo que yo ya capturé. Le voy a dar siguiente y en ese momento me va a pasar a la opción para que yo pueda generar de alguna manera mi línea de captura. Esta línea de captura ya sea que la pague directamente aquí, si tengo el portal bancario que me ayude a generar este tipo de pagos, o bien lo puedo imprimir e ir a una institución bancaria a realizar el pago. Yo en este caso no voy a mandar ninguna aclaración, pero una vez estando aquí le voy a dar en administración y enviar declaración de pago. Le voy a volver a dar enviar declaración, te pregunta el sistema, ¿estás de acuerdo en enviarla? Le dice sí o no. Yo repito, no la voy a enviar porque no voy a pagar este impuesto, ¿de acuerdo? Fue para efectos de ejemplificar este tema. Ahora, ¿en dónde me dice que yo tengo que realizar este pago? Eso me lo dice en la regla miscelánea 12.1.6. Me comenta esta regla que todos los receptores de estos servicios digitales, ¿no?, que están ubicados en territorio nacional, es decir, yo soy un receptor de este servicio y vivo en México, y este servicio pues me lo presta un residente en el extranjero que no tiene residencia en México y aparte que no está dentro del listado que genera el SAT, porque el SAT genera un listado en donde ponen pues todos estos residentes en el extranjero que de alguna manera pues ya se dieron de alta dentro de la Ciudad de México para poder realizar este tipo de actividades, pero si no está dentro de este listado, entonces si yo voy a estar obligada u obligado a realizar mi pago del IVA por medio de este apartado que tiene el portal del SAT en declaraciones y pagos, ¿no?, que es el IVA de actos, el pago del IVA de actos accidentales. Esta regla también me comenta que yo tengo que realizar este proceso y este pago a más tardar 15 días después de que yo realicé esta operación o compré este bien o servicio, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente lo tengo que tener bien presente. ¿Qué puede pasar si simplemente pues yo no lo hago, ¿no? Al final del día, como ¿por qué lo voy a hacer, no? Pues lo único que puede pasar es que el día de mañana, al fiscalizar tus cuentas, al momento en que la autoridad quiera fiscalizar tus cuentas, pues se puede identificar de alguna manera que tú realizaste esa operación.
¿no? Y lo que te va a decir es, ¿sabes qué? Pues tú incurriste en esta operación, pues venga para acá, ¿no? Págame el impuesto sobre esa operación que tú realizaste y tienes que hacer este proceso, ¿no? Irte a declaraciones y pagos y pagar el IVA por estos actos accidentales. ¿Se puede enterar? Sí, se puede enterar. Entonces esto es lo que realmente se debe de hacer, ¿no? Repito, la desinformación es uno de nuestros peores enemigos, así que es muy importante que tú estés informado. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer si llegas a incurrir en estos actos. Entonces, espero, familia, de verdad, de todo corazón, que esta información pues te ayude de alguna manera. Sabes exactamente qué tienes que hacer, pues por lo menos tengas el conocimiento de lo que se debe de hacer. Familia, te mando un abrazo enorme, de verdad me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, viéndome. No olvides suscribirte, por favor, sígueme en mis redes sociales y espero que tengas un excelente día, noche, mañana, tarde, a la hora que nos estés viendo. Te mando un abrazo. Bye bye.